Esta es la unidad 4 de cadena de custodia de nuestra cápsula informativa. Mi equipo de trabajo está conformado por Claudia Lisbel Ledesma Silva, Vanessa Flores Sánchez y Edida Albino Cortés. Para su presunta implicación en el asesinato de un hombre, fue detenido Manuel R., alias El Lince, en la Ciudad de México. Elementos de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la Comisión para la Detención del Delito de Homicidio Doloso y la Coordinación Nacional Antisecuestro, cumplieron con la orden de aprehensión. De acuerdo con las investigaciones, el 3 de marzo de 2025, la víctima Andrés S., quien se desempeñaba como chef en un restaurante reconocido de la capital, fue hallado sin vida en un departamento ubicado en la colonia Condesa. En el lugar se encontraba el imputado junto a otros 3 cómplices, quienes confrontaron a la víctima en su domicilio. Durante el altercado, el lince utilizó una navaja para herir fatalmente al chef, provocándole 13 heridas en el abdomen y cuello. La escena del crimen presentaba señales de lucha y se recuperaron evidencias como huellas dactilares en la navaja que serían utilizadas como prueba. El imputado fue capturado en estricto apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y con pleno respeto a sus derechos humanos, siendo posteriormente trasladado al Centro de Reinserción Social en la Ciudad de México. Etapa de preservación. La preservación del lugar de los hechos o el lugar de la intervención en el caso de homicidio de Andrés S. es fundamental para garantizar la integridad de las evidencias y el correcto desarrollo de la investigación. Es así que las acciones realizadas durante esta etapa fueron 1. La llegada del primer respondiente. Domingo Cruz Gómez y Martín Javier González Calderón, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron las primeras autoridades en llegar al lugar de los hechos. Un departamento del segundo piso ubicado en la calle Pachuca número 128, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, tras recibir una llamada reportando el hecho con apariencia de delito. Su llegada marca el inicio de las acciones de preservación. 2. La evaluación de contexto. El primer respondiente realizó una evaluación situacional utilizando técnicas de análisis de riesgo para determinar si era necesario solicitar apoyo de otros cuerpos de seguridad, por lo que se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión para la Atención de Delito de Homicidio Doloso. Esta evaluación es crucial para asegurar el lugar y que se mantenga seguro y controlado. 3. Descripción del lugar del hecho. Se documentaron las características del lugar mediante fotografía forense y planimetría, incluyendo la disposición del departamento y cualquier señal de lucha. Esta información es vital para que el equipo de peritos pueda seleccionar el equipamiento adecuado para el procesamiento posterior. Es un departamento en el segundo piso con aproximadamente 80 metros cuadrados con una sala de estar, cocina, baño y 2 habitaciones. La escena se encontraba iluminada, el ambiente era tenso con un ligero olor a sangre. 4. Las señales de lucha. Muebles desplazados, incluyendo una mesa de café volcada, sillas fuera de lugar, lo que indica una confrontación física. Se encontraron manchas de sangre en el suelo de la sala y la cocina, así como la navaja que fue recuperada como evidencia. Varios objetos personales como teléfono móvil, utensilios de cocina, estaban esparcidos en el suelo. Huellas dactilares que fueron encontradas en la navaja ensangrentada, lo que refuerza la idea que si el arma fue utilizada durante el altercado. 5. La identificación del tipo de investigación. Se consideró el tipo de indicios que podrían encontrarse en el lugar, como el arma homicida, la navaja, fluidos biológicos y huellas dactilares, lo que orientó las acciones de preservación y procesamiento. Se utilizó un protocolo de identificación de indicios para asegurar que cada elemento fuera correctamente catalogado. 6. Delimitación y acordonamiento. Dado que el lugar era cerrado, se implementó un acordonamiento perimetral utilizando cinta de seguridad y barreras físicas. Para evitar el acceso no autorizado, se resguardan puertas, ventanas, asegurando que solo el personal pudiera pasar. 7. La documentación de riesgos. Se identificaron posibles riesgos de pérdida, alteración o contaminación de los indicios. El primer respondiente documentó, recolectó y embaló los indicios de inmediato, utilizando técnicas de recolección forense para protegerlos. Por último, el registro de actuaciones. Todas y cada una de las acciones de preservación realizadas fueron registradas en el formato de entrega de recepción del lugar de intervención y cadena de custodia. Este registro es esencial para mantener la cadena y asegurar que el lugar se entregue adecuadamente a otros servidores públicos para el procesamiento de indicios. En la etapa de procesamiento de la cadena de custodia es muy importante, ya que se
pudo garantizar la integridad de estas evidencias y su validez en el proceso judicial. En la primera parte se hizo un levantamiento y registro de la escena del crimen, se hizo un inventario de estos mismos indicios con su descripción y el estado en que se encontraron, se llevaron a cabo el levantamiento de acuerdo con los protocolos establecidos y las técnicas adecuadas en investigación criminalística. Se encontraron 2 elementos importantes en la escena del crimen: arma blanca y muestras orgánicas e inorgánicas tanto de la víctima como del victimario. Se embalaron estas evidencias en el empaque adecuado, debidamente cerrado y etiquetado, el cual menciona la fecha y lugar del hallazgo, número de indicio o evidencia, número de registro, ya sea llamado folio, dominio exacto del lugar de los hechos, en el cual se define una técnica de observación para ubicar los indicios mencionados y poder realizar un análisis más acertado sobre el crimen, el cual se conoce como una técnica de sectores, que posteriormente se utilizó una técnica de abanico, ya que era un departamento y se necesitaba analizarlo por las diferentes habitaciones. Igualmente, en el empaque y etiquetado se mencionan que fueron embalados en bolsas de seguridad herméticas y rotuladas. En la navaja ensangrentada se selló en un sobre de papel craft para evitar alteraciones en las huellas dactilares y la posible presencia de material biológico. Etapa de traslado. Después de que hayan sido embalados, sellados, etiquetados y firmados, anexando sus registros de cadena de custodia correspondiente, se transportan a la Fiscalía General de la República en el Centro Federal Pericial Forense en Avenida Río Consulado 715, Santa María, Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc, para su posterior análisis. Cabe mencionar que la persona a cargo del traslado debe documentar sus acciones en el formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios, la cual sigue de la siguiente manera. De acuerdo con la Guía Nacional de Cadena de Custodia, establece que quien realice este traslado debe hacer acciones de verificación y control, siendo estas las siguientes. Inciso A. Verificar que el embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios esté sellado, etiquetado y firmado adecuadamente. B. Cotejar la información de la etiqueta del embalaje con la del registro en los formatos y actas correspondientes para determinar la correspondencia. C. Solicitar las actividades relacionadas con la continuidad, trazabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios en el formato de registro de cadena de custodia. Y por último, este punto es de gran importancia, ya que se deben de registrar cualquier pérdida, alteración, destrucción o contaminación de algún indicio o elemento material probatorio en el apartado de observaciones del registro de cadena de custodia e informar de manera inmediata al Ministerio Público. La etapa de análisis de los indicios o elementos materiales probatorios. La etapa de análisis consta de 4 acciones. Primera, recepción y registro de los indicios. Al llegar al laboratorio forense, los peritos reciben los indicios, que incluyen la navaja ensangrentada, las muestras de sangre y las tarjetas de recolección de huellas dactilares. Se verifica la identificación de cada indicio mediante la comparación de los formatos de cadena de custodia y las etiquetas correspondientes. Este proceso asegura que los objetos sean los mismos que fueron recolectados en la escena del crimen. 2. El análisis y o estudio. Los peritos realizan un análisis exhaustivo de los indicios utilizando diversas disciplinas forenses como la dactiloscopía. Se analizan las huellas dactilares encontradas en la navaja y otros objetos para identificar a los sospechosos. 2. Toxicología. Se examinan las muestras de sangre para determinar la presencia de sustancias tóxicas o drogas que puedan haber influido en el comportamiento de los involucrados. La biología forense estudia los fluidos biológicos recolectados para obtener perfiles de ADN. Y la química forense analiza la composición de la sangre y otros fluidos para obtener información sobre la naturaleza de las lesiones sufridas a la víctima. La tercera etapa es la elaboración de informe, requerimiento o dictamen. Después de realizar los análisis, el perito a cargo elabora un informe detallado que incluye los hallazgos, las metodologías utilizadas y las conclusiones. Este dictamen es crucial para la autoridad que lo solicita, ya que proporciona evidencia científica que puede ser utilizada en juicio. Y por último, es la entrega de los indicios. Una vez finalizados los análisis, los indicios se preparan para su entrega. Deben ser embalados, sellados y etiquetados adecuadamente.
asegurando que se mantenga la cadena de custodia. Se entregan al personal autorizado para su traslado a la bodega de indicios o para su presentación a juicio. Hay unas consideraciones importantes. Primera, el equipo. Durante todo el proceso de análisis, los peritos deben utilizar equipo de protección personal que incluyen guantes, mascarilla y gafas de seguridad para evitar la contaminación de los indicios. Y dos, el peritaje irreproducible. Si algún indicio se consume durante el análisis, el perito debe documentar esta circunstancia en el registro de cadena de custodia, conforme al artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto garantiza que se notifique al Ministerio Público y se tomen las medidas adecuadas para permitir un peritaje independiente si es necesario. En la etapa de almacenamiento, una vez procesada la evidencia, se procede a su resguardo seguro siguiendo los siguientes lineamientos. El ingreso al área de evidencias la evidencia es almacenada en instalaciones especializadas con acceso restringido. Se cuenta con cámaras de vigilancia y registro de ingreso para evitar cualquier manipulación indebida. Las condiciones de conservación son los objetos metálicos, muestras biológicas y documentos y registros digitales. En este caso, los objetos metálicos, se menciona la navaja, son guardados en ambiente seco y controlado para evitar oxidación o deterioro. Las muestras biológicas son sangre, fluidos y fibras de cabello conservadas en refrigeradores a temperatura controlada para evitar la descomposición. En este caso, las cámaras de vigilancia fueron respaldados en servidores seguros con acceso restringido. Igualmente, en el control de acceso y seguimiento, cada ingreso y manipulación de la evidencia queda registrado en bitácoras oficiales. Solo personal autorizado puede acceder a las pruebas bajo la solicitud formal. Al llegar al laboratorio forense se verificó la integridad del embalaje y se realizó un nuevo registro en el sistema de control. Se asignó un perito encargado del análisis y se detalló el estado de la evidencia al momento de su recepción. Al caso en el que cuando llegue a la disposición final, cuando se agoten las etapas de juicio y sentencia necesarias, la evidencia se puede destruir o resguardar por tiempo determinado. En este proceso se asegura que las pruebas sean presentadas a juicio y que no tengan ninguna manipulación y sean sobre su autenticidad. Etapa de presentación a juicio. En esta etapa como tal no es la disposición final de indicios, sino es la presentación de indicios o elementos materiales aprobatorios ante el órgano jurisdiccional que va a llevar el juicio. Primeramente, el traslado de estos objetos está a cargo del policía Domingo Cruz Gómez, quien traslada los indicios o estos elementos materiales probatorios de la bodega de indicios al lugar donde se va a presentar el juicio, siendo administradas por el coordinador Martín Javier González Calderón, quien es el responsable del llenado de continuidad y trazabilidad de los registros de cadena de custodia de los indicios o elementos correspondientes. La solicitud de cierre y registro y reingreso a la bodega, esto se lleva a cabo solamente cuando cualquiera de las partes involucradas en el juicio puede solicitarle al juez el cierre de la cadena de custodia. Si éste lo aprueba, las personas encargadas del traslado deben devolver los objetos a la bodega donde estaban para que sean resguardados hasta que estos tengan su disposición final. Esta disposición final y cierre de la cadena de custodia se puede dar de diversos supuestos. Uno de ellos es que las cuales implican el decomiso, la devolución, la destrucción, el abandono o la extinción del dominio, entre otros. Como conclusión, el caso de homicidio de Andrés S. ilustra la importancia crítica de las ciencias forenses y la cadena de custodia en la investigación de delitos. La correcta aplicación de estos elementos no solo garantiza la integridad de las evidencias, sino que también asegura que el proceso judicial se lleve a cabo de manera justa y efectiva. Las ciencias forenses desempeñan un papel fundamental en la resolución de este caso. La recolección y análisis de evidencias como la navaja utilizada en el crimen, fluidos biológicos y huellas dactilares son esenciales para